Estamos bien, Sí. pero bien, sí, con algo de frío, ¿no? Para Ajá, nosotros. En el claro, trópico, tú sabes que Ajá. cualquier cosa que baje de los 17 o de los 18 es frío. es frío, efectivamente. Bueno, ¿con qué novedades en materia de situación del gobierno? Hay tensión ahora porque eh, están proponiendo cambios en la legislación que tiene que ver con la libertad de prensa. Así es, Víctor. Estamos esperando nosotros a un invitado especial que nos iba a acompañar hoy, se llama Bernardo. Pero quiero contarles lo siguiente. Precisamente en esta semana, pues el gobierno nacional alborotó, realmente, ese es el término, alborotó a los medios de comunicación cuando se filtró la propuesta del artículo 167 de política criminal, que es algo que yo quería explicarles a ustedes Sí, un poquito, Víctor. Recuerda que dentro de las propuestas de gobierno se habla de la paz total. sí. La paz total tiene que ver muchísimo con ese perdón social que se le quiere dar a todos aquellos que están al margen de la ley, sean grupos guerrilleros, sean bandas criminales, sean delincuentes, sean los que sean, se les quiere invitar a que hagan parte de este proceso de paz que quiere implementar el gobierno. Y yo les decía a ustedes, hay muchas aristas, Ujú. digámoslo así, que se tiene que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con ese tema, porque los narcotraficantes no se pueden medir de igual manera a un ladronzuelo que lo cogen en la calle porque se robó una billetera, o que, por ejemplo, haya un tipo de delincuentes como las bandas criminales, las de los úsuga, las de los rastrojos, etcétera, que están controlando hoy en día las diferentes pistas y laboratorios de salida de cocaína del país y que también entonces quieran tratarlos de la misma manera. Es decir, ahí hay un tema delicado. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de esto, el gobierno nacional, o mejor dicho, se filtra esta semana en la que el gobierno nacional quiere, de alguna manera, proponer que todos los medios de comunicación, y ojo con esto, Víctor, todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y algunas plataformas virtuales, Ujú. deben generar contenidos que inviten de alguna manera a este tema de la humanización de la política criminal que está proponiendo el gobierno. Pero además que los contenidos que se quieran proponer en este sentido los puede construir el medio de comunicación, pero tiene que someterlos a revisión del Comité de Política Criminal del Gobierno Nacional. O sea, el gobierno crea como una suerte de observatorio que va en todo caso, monitorear lo que difunden los medios de comunicación en materia de política criminal o de hechos que tengan que ver justamente con lo delictual. Claro, porque es que ellos necesitan que todos los medios de comunicación se metan en el discurso del tema de paz total, ¿de Sí. acuerdo? Es decir, que comiencen a generar contenidos informativos que tengan que ver con la búsqueda de ese perdón social y de política criminal. Entonces, al generar los contenidos informativos, perderían la libertad, ¿de acuerdo? En proponer la forma en que se quiera mostrar Claro, Al- ese contenido informativo, porque estaría sometido a revisión del gobierno claro, nacional. claro. claro. ¿Sí me Bueno, entienden? y esto, sí, Les sí. pregunto, Sí, sí, No, sí, no, ¿y sí. esto cómo reaccionaron de los medios de comunicación ahí en Colombia? pues El miren, grito en el cielo. a su amigo Francisco Espinel se le alcanzó a subir la tensión un poco. Sí, claro. Sí, sí, tranquilo, ojo la presión, ojo la presión. Me hace acordar esto a la novela 1984, El Ministerio de la Verdad, viste que Ok. controlaba el contenido. Hace poco, Flavia, Sí. yo no sé si ustedes recuerdan el gobierno de Rafael Correa en Ujú. Ecuador, Sí, donde él generó una política también de monitoreo y de control para poder medir qué medios de comunicación criticaban el gobierno. claro. Claro. ¿Sí? Y entonces todos los contenidos tenían que pasar por su ministerio Ujú. para que él pudiera darse cuenta cuáles estaban como detractores y cuáles estaban en la crítica. Ujú. No es lógico. Este artículo que se llama el artículo 167 que se estaba proponiendo desde el Viceministerio de Justicia, pues pretendía alinear a los medios de comunicación. Y les explico.
Para Francisco, que ahí lo tenemos conectado a Bernardo, así le damos, qué le damos bueno. pie y lo saludamos. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bernardo. Acá Víctor González, Flavia Fuentes Copelo de Argentina y con conexión con Francisco Espinel desde Colombia. Muy buenos días, Flavia. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Francisco. Los estaba escuchando, estaba conectado, alcancé a ver lo que estaban interviniendo con relación al artículo 167. Ok. Víctor, y Flavia, si me lo Sí. permiten, pues obviamente Sí. ustedes Sí. ya conocen Adelante, a Bernardo. por favor. Bernardo es amigo de la casa y obviamente él mejor como columnista de opinión y como una de las personas que ha sido crítico, pero de todas maneras con una mirada muchísimo más estadística y estadista, pues de su carácter jurídico Ujú. para poder proponer unos temas de editoriales, pues que han también obviamente manifestado esas inconformidades con las decisiones del gobierno actual. Pero Bernardo, en medio de su conocimiento jurídico, nos quiere explicar un poco qué significa esto y a dónde nosotros queremos llegar, Ujú. o a dónde más bien el gobierno nacional quiere llegar Claro. con una Claro. propuesta de estas. Esa es la pregunta, Bernardo. No, Darcy Quinn era la periodista que reveló el secreto de lo que estaba ocurriendo con ese proyecto de ley. Por supuesto, ese fue un proyecto que se gestó en el Viceministerio de Justicia. El doctor Camilo Umaña fue quien lo propuso. Y como se dice coloquialmente en Colombia, era un mico que se había colgado allí para establecer la censura de prensa y, por supuesto, la censura de la libertad de expresión. Cuando esta periodista le entregó esta noticia, se causó gran revuelo en Colombia. Y por fortuna fue así, porque nosotros no podemos permitir que contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa se atente de esa manera. Inmediatamente el gobierno tomó cartas en el asunto, el ministro de Justicia ya retiró la iniciativa, el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, se burló bastante de la iniciativa de este funcionario del Ministerio de Justicia, pero tenemos que estar vigilantes, esto no fue gratuito, el estilo de este gobierno, con todas las actuaciones que está teniendo, que las hemos visto que han llegado a unas situaciones que cada vez se complican más al interior del país, pues nos lleva a que estemos muy actuantes y vigilantes. A mí sí me inquieta el solo hecho de que han permitido meter en el proyecto de ley esa censura. Decían que querían copiar un proyecto de la ley de estupefacientes, pero no, estaban equivocados. Aquí lo que pretendía era someter a los medios de comunicación a la libertad de expresión, a control y dominio de ellos. Así es, así es. Y O algo sea, muy perdón, Señor. esta definición que nos dio recién Bernardo, ¿significa de alguna manera que, bueno, el gobierno retrocede con esta iniciativa? Sí, ya reculó y la retiró, y por el gran escándalo que se generó ayer, Claro. inmediatamente el Ministerio de Justicia desautorizó, el titular desautorizó al doctor Camilo Umaña y retiraron ya de la modificación del proyecto esto. Porque hablaban de deberán por podrán, pero ya el ministro dijo no, ni deberán ni podrán, Claro. simplemente se retira la iniciativa del artículo 167. Claro, esto que marca acabó también que hay diferencias en el propio gobierno de Petro. Obvio que sí, y las hay, y es que este gobierno parece no tener conducción. Los ministros actúan, los viceministros actúan, y no se ve claro cómo es quien conduce el barco. Por Claro. Ay, supuesto, ¿por qué me en la suena forma tan como vamos, conocido? parecemos que estamos en un Titanic porque tenemos cientos de reformas en curso, todo lo quieren, todos los ministros, todas las personas quieren actuar, pero no hay una coordinación central, y la situación de Colombia Ahora, cada vez... Bernardo, ustedes conocen la política colombiana, seguramente han vivido varios procesos democráticos, ¿no? ¿Pasó en algún momento de la historia democrática de Colombia que un gobierno esté ya desgastado con 60, un poquito más de 60 días de gestión? No hemos llegado a los 100 días de gobierno, Claro. y ya ha habido 3 marchas, las marchas del 26 de septiembre, las marchas ahora en octubre pasado, 22 y 29 hubo 2, y ahora vienen 3 marchas más, o sea que se van a dar en este mes de la marcha nacional, que se van a dar en este mes de noviembre. Pero hay muchas más. Aquí el sector
carbonero, el sector minero y por supuesto el sector transportador y grandes grupos de personas ya empiezan todos a marchar y Colombia se dirige casi obligatoriamente al año entrante a tener un paro generalizado. En tan poco tiempo, y sin llegar a los 100 días de gobernar, la situación nuestra, estamos empobrecidos más de un 27% con relación a lo que ha sido el incremento del dólar y con relación a lo que ha sido la inflación. O sea, Colombia le acusa la desvalorización de su moneda a pasos agigantados y por supuesto la inflación. Muy peligrosa la situación en que se encuentra Colombia y desde luego las intervenciones del presidente no ayudan, por ejemplo, que ustedes lo vieron recientemente en la cumbre en Egipto, dejando saber pues de que tenemos que desmontar lo que es todo lo que tenga que ver con exploración y explotación a futuro va a atentar contra la industria grande de Colombia que es Ecopetrol. Quiere seguir la suerte de PDVSA y eso sí no lo vamos a tratar de permitir los colombianos. Claro. Creo que es la primera vez en la historia que tan rápido el desgaste del gobierno, porque ni siquiera la luna de miel, como le decimos nosotros aquí en Argentina, de esos 100 días. La gente está muy enojada, muy desconforme con lo que está ejecutando. No hubo luna de miel y todo el mundo está, pero en la calle volcándose y exigiendo, por eso luego que no se va a perder la democracia. Pero ahora, pero todas las medidas que ha tomado Petro hasta acá son antipáticas. Sí, en este momento, si usted mira, él ha sancionado ya, primero, sancionó la ley de paz total que la mencionaba Francisco ahora. Sí. Por supuesto, eso es un proyecto que ya está convertido en ley de la República y que le da un tratamiento generoso a los bandidos y a los zampones. Aquí pareciera que delinquir paga. Por lo contrario, deberíamos es ayudar a las víctimas de la delincuencia, pero no, aquí los premian, les hacen una operación de lavado de activos en la forma como admiten poder legalizar parte de esas fortunas y por supuesto son unos tratamientos amplísimos. Obviamente la segunda ley que sancionó fue el Tratado de Escazú, que para nosotros a futuro tenemos mucho temor con las realizaciones de los proyectos que se vengan, y la que ustedes ya conocen que generó la mayor rechazo colombiano, que fue la reforma tributaria, donde grabaron los documentos y por supuesto esto está generando escozor y no hubo luna de miel. Pero no hace ninguna autocrítica el gobierno, al menos dice o explica por qué son los argumentos de tomar determinadas medidas que pueden sonar antipáticas, pero pedirle al pueblo paciencia, no sé, para mejorar acá 6 meses, una proyección de mejor calidad de vida. No dice nada, el gobierno no sale a comunicar esta cuestión. Es que el gobierno tiene una política contradictoria. Quieren arrancarnos con una pretendida reforma tributaria que quería 50 billones. A la postre terminaron en una reforma que baja a 20 y todavía no han hecho. Ayer estaban en todos los temas de la conciliación entre lo que era la Cámara de Representantes y el Senado de la República sobre la ley, digamos, final de la reforma tributaria. Hoy no conocemos el texto, yo creo que más tarde lo vamos a conocer y creo que nos vamos a llevar sorpresas porque vía la conciliación creo que nos van a volver a grabar más cosas. Así es. Así es. Sí, te escuchamos, Francisco. Para completar, de todas maneras, Víctor y Flavia, Bernardo lo sabe porque nosotros somos de discutir muchos temas fuera de micrófonos, pero ahí la mayor, digamos, el mayor problema que tiene el gobierno en estos momentos con la credibilidad es que ha tenido una serie de salidas en falso, ¿sí? Que han dejado pues muy mal parado, obviamente, la credibilidad de lo que propone el gobierno. El mismo Gustavo Petro pareciera a veces que en sus discursos pues tuviera que, o no sé, o no tuviera más bien un equipo asesor que le dijera a él, mire, esto realmente no es tal como usted lo está diciendo. Como por ejemplo el tema del pan y de las harinas, y que por eso había que proponer grabar absolutamente todo el tema del trigo, porque es que casi todo el trigo se estaba importando, imagínense eso, y evidentemente ahí hay unos problemas muy serios. Lo importante acá, de todas maneras, Víctor y Flavia, y con el permiso de Bernardo, es que entendamos nosotros que muchas veces yo me imagino ese tipo de regaños que habrá al interior de gobierno por esa cantidad de contradicciones que aparecen.
Lo que ha dicho Camilo Maña, Bernardo, de todas maneras, es que este proyecto era un borrador que esperaba de todas maneras que tuviera unas críticas y que a marzo del año entrante se espera proponer ya uno que haya tenido el consenso y la crítica de todas las personas en su revisión. Esto significa que de todas maneras ese proyecto de ley que pueda generar algún tipo de monitoreo, y lo pongo entre comillas, que puedan hacer ellos de los contenidos de política criminal, pues finalmente va a tener salida. Y lo ha dicho de esa manera, ¿no? A marzo del año entrante esperamos nosotros proponer algo, pero por ahora está muy bien todas las críticas que hagan de los diferentes sectores de gobierno. No pretendemos imponer, no pretendemos nosotros cuestionar, o mejor dicho, no pretendemos, como se dice, presionar y castigar Sí, claro. la libertad de expresión y de prensa. Muy bien. Francisco, te agradecemos muchísimo y a Bernardo también, por supuesto, por esta presencia con nosotros y seguramente que lo vamos a volver a convocar para seguir analizando la situación política y social en Colombia, ¿eh? Muchas Así gracias, es. Víctor. Y ya miraremos el tema de las mentiras en que lo cogimos sobre el tema de la salud que quiere cambiar, que es de las mejores de América. Apa. Guau. Un buen día, Flavia. Muchas gracias y Bueno, que dale. pasen muy bien. Gracias, O gracias. sea que nos queda, ya nos planteó, tenemos ya. ya nos planteó temas para la tarea, como decimos Sí, acá, sí, para sí. el Nos dejó próximo tarea encuentro. pendiente. Así es. Gracias. Chao. Gracias, Un abrazo. Bernardo, gracias, Francisco.